intentar hacer una descripción de algunos elementos esenciales que yo considero importante que se conozcan para apreciar la belleza de las matemáticas, porque a pesar de la mala prensa que se puede pensar que tienen por la forma en que nos enseñaron matemáticas en el colegio hace muchos años, entonces creo que es justo que hoy hablemos de las matemáticas en su aspecto bello, profundo, y a eso es lo que vamos a dedicar la próxima hora o quizás algo más. Tengo muchas cosas que exponer. Voy a intentar ser muy rápido y sintético para que dé tiempo a todo, porque son muchos temas. Este tema se puede enfocar de muchas maneras. Yo he cogido lo básico, lo esencial. Seguramente os aclararé algunas cosas, pero yo también quiero advertiros, os voy a crear más preguntas, más dudas todavía, posiblemente de las que tenéis cuando habéis entrado aquí. Lo cual es muy positivo, eso es muy filosófico, hacerse preguntas y buscar las respuestas. Bueno, como decía, esto no va a ser una clase de matemáticas, va a ser una toma de contacto con ese aspecto bello de las matemáticas, que es importante porque las matemáticas las tenemos presente en la vida cotidiana de una manera permanente. Esto es algo que no reparamos en ello, pero por ejemplo, vamos al supermercado, no vemos más que porcentajes, en las noticias también hay estadísticas. Si vamos entre varios amigos a cenar, tenemos que hacer una división para repartir lo que nos ha costado la cena. Por ejemplo, si voy a cruzar una calle, miro el coche que viene, tengo que calcular a qué velocidad viene y si me da tiempo o no me da tiempo. Bueno, en Bilbao tenemos una plaza circular, una plaza elíptica, luego nos han puesto unas esferas con motivo de la final de la UEFA, creo que era. Los futbolistas sacan el esférico, el poseador sube al cuadrilátero, hasta tenemos un partido que se llama como una operación matemática, aunque yo pienso que cuando se unen las personas no suman, se potencian, y eso creo que es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, antes de empezar, quiero hacer un pequeño numerito de magia. Para eso voy a pedir voluntario o voluntaria. No hay que hacer el ridículo ni nada, simplemente es que me diga un número. Entonces, voluntario, voluntaria, Raúl, por supuesto. Te voy a dar un papelito. Cuando has dicho del ridículo dije, esto es lo mío, o sea, por supuesto. Vale, no lo habrás todavía. Entonces, me vas a decir un número de 3 cifras que sean iguales. Las mismas, o sea, que son las mismas. Un número de 3 cifras. Y tienes las mismas 3 cifras, ¿no? 3 cifras. Vale. Iguales. Vale, 444. 444. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 444 entre la suma de los 3, que son 12, ¿no? Y esto da 3.6. Ya estamos acostumbrados a las calculadoras y ahora las operaciones matemáticas. 6 a 14, 8, 1, 1 a 4, 0, 11, 4, 7 por 2, 14, 8. Abre el papelito, por favor. Voy a mirar primero. Enséñalo que lo vean, por favor. Voluntario, voluntaria, ella. Un número de 3 cifras desiguales. 4, 3, 5. Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una resta con el inverso. Sería 534. Esto lo restamos. 5 a 4, 9. 3 y 1 a 4, 5 a 14, 9. 3 y 1 a 4 a 13, 9. 4 y 1 a 5, 5, 0. Y ahora, este número lo vamos a sumar con su inverso, que sería 990. Y sería 9, 9 y 9, 18, 9 y 1, 10. ¿Enseñas el papel, por favor? Sí. Bueno, evidentemente no es magia, esto simplemente son matemáticas. Buena parte de las matemáticas consiste en encontrar patrones, normas que se repiten, regularidades.
En este caso, lo explico. Si se multiplica el número 37 por cualquier múltiplo de 3 entre el 3 y el 27, siempre sale una cifra de 3 números iguales. Y en este caso, esta operación siempre da un múltiplo de 99. Y sumando un múltiplo de 99 con su inverso, siempre sale 1089. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en una oficina, si tienes un descuadre en las cuentas y sale una diferencia múltiplo de 9, es un baile de números. Es decir, que en vez de poner 28, has puesto 82. Eso es múltiplo de 9. Bueno, dicho esto, ya bueno, vamos a hablar en serio. Este era un pequeño juego, que son matemáticas también, ¿no? Bien, ahí habéis visto la Academia de Platón, es el cuadro de Rafael. Sabéis que en la entrada de la Academia ponía no entre nadie que no sepa geometría. Le daban mucha importancia a las matemáticas, no cabe duda. Entonces, para empezar a hablar del tema, vamos a aclarar un poquito los conceptos. ¿Qué es la belleza y qué son las matemáticas? Sobre la belleza es muy difícil dar una definición. Al hablar de belleza, en el diccionario no se profundiza realmente, habría que citar a los clásicos. Por ejemplo, Plotino habla de que la belleza es lo que irradia del sumo bien y penetra el espeso muro de carne y materia. Es decir, cuando vemos un cuerpo bello, eso no es la belleza. Transmite bien la belleza, pero no es la belleza. Y tanto Platón como Aristóteles, los tenéis ahí en el cuadro de Rafael, hablaban de la belleza en el sentido de proporción, medida, simetría, orden, medida, etc. Y de eso justamente se ocupan las matemáticas. Entonces, ¿qué son las matemáticas? Bueno, ya lo hemos dicho en parte, y entonces lo que vamos a ver es la relación que existe entre ambas y por qué se puede decir que las matemáticas son bellas. Bueno, aquí quiero traer a un japonés, Masahiko Fujiwara, que me parece interesante, muy interesante lo que dice este hombre. Este hombre dice que no hay ningún matemático que estudie matemáticas por ningún tipo de interés material o beneficio económico. Todos lo hacen porque buscan la belleza, en las fórmulas, en los teoremas, en las investigaciones. Y viene a decir también que las matemáticas son muy próximas al arte. Y pone el ejemplo del haiku. El haiku sabéis que es una frase breve, con un contenido poético, y dice que una fórmula matemática viene a ser como un haiku, que en una forma sintética y breve expresan algo bello y profundo. Muy interesante lo que dice este hombre. La belleza como camino de conocimiento, en términos matemáticos, sería de regreso a la unidad. Ahí he puesto lo uno, neutro, ni masculino ni femenino, que es el término que utiliza Plotino. Y como veis, hay 4 vías de acceso al conocimiento. Está la religión, el arte, la ciencia, la política en el sentido clásico, no el actual. Y la belleza sería uno de ellos, relacionada con el arte. Y en ese sentido, los pitagóricos consideraban las matemáticas y la belleza implícita un verdadero camino de acceso al conocimiento. De hecho, la palabra matemáticas viene del griego matema, etimológicamente se traduce como conocimiento o enseñanza. De manera que los pitagóricos eran realmente gente que buscaba ese conocimiento. Se podría decir que eran filósofos, realmente, los pitagóricos. Y es curioso cómo dentro de la escuela pitagórica había un periodo previo en el que todavía no eran matemáticos, se les llamaba acusmáticos, que tenían que estar, era un periodo de 5 años, simplemente escuchando. No podían hablar, participar, simplemente era escuchar. Y ya, si superaban ese periodo, eran matemáticos, filósofos. Bueno, este es el proceso casi de gestación del cosmos. El concepto pitagórico del número era muy elevado, no eran el concepto vulgar que tenemos hoy día como el que hemos utilizado para hacer este juego, sino que los números eran símbolos.
eran números ideas. De esos ideas números se va descendiendo hasta las formas corpóreas, lo más denso, lo más bajo. Entonces ahí hay toda una escala que empezaría en el caos. El caos es algo difícil de definir. Se podría decir que es el cero. El cero no en el cero que se utiliza aquí, sino el cero como concepto, como idea. Y de ese caos, de ese cero, aparece el uno. El uno, que sería la unidad. El cero es el todo nada. Es un misterio. Ahí es difícil de explicar. La unidad entendida como lo uno, como no es el sentido numérico, es decir, hay una cosa. No, lo uno abarca todo, porque no puede haber dos unos. Metafísicamente hablando, solo hay un uno. Esa es la idea de universo, un solo verso, y es un concepto también difícil de concebir. En esoterismo se habla del uno sin segundo. La unidad se representa generalmente como un punto. Luego aparece el 2 ya es la dualidad, ahí aparece el conflicto. Ya hay dos puntos en oposición y uno tira para un lado, otro tira para otro. Es la forma en que trabaja nuestra mente. Siempre distingue el frío porque hay calor, distingue el dolor porque hay placer, y los contrarios. El conflicto, esa es la dualidad. Y luego aparece la tríada, el 3. El 3 es la resolución del conflicto, la armonía por oposición. Ya se puede formar una forma geométrica, que es el triángulo, y ahí, digamos que ya empieza un poco la tranquilidad, vamos a decir. La tétrada, el volumen, sería ya el cubo. Esto ya se relacionaría con la tetractis, que es la siguiente imagen que vamos a poner. El 5, 6, 7, 8, 9 y 10, me he puesto ahí una breve explicación, llevaría tiempo explicarlo. Eso ya sería numerología, con todo lo que implica. La divina tetractis de los pitagóricos, que está contenido en los 10 primeros números, que son realmente los verdaderos números, a partir de los cuales salen todos los demás. Todos los números, en el sentido que hemos utilizado en el juego, en realidad no son números, son cifras. Cifras útiles que sirven para el manejo diario y demás, pero los números como ideas son esto, lo que manejaban los pitagóricos. Ideas, números, ideas, símbolos. Y ahí en la Divina Tetractis están contenidos los 10, porque si os dais cuenta, 1, 2, 3, 4... O sea, tienes los 10 números en forma de triángulo, muy curioso también. Y llegamos a los sólidos platónicos. Esto lo recoge Platón en el Timeo y los detalla. Representan la estructura íntima de la materia y no hace falta explicarlos. En realidad se ve, son cuerpos de ellos. Son los poliedros regulares, con sus ángulos iguales, sus caras. A veces se ponen 7, se añade la esfera y el cono, pero realmente son 5. Las formas geométricas todas iguales, y Platón en el Timeo lo relaciona con los 4 elementos: el tetraedro con el fuego, el hexaedro con la tierra, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua, y el dodecaedro, el quinto elemento, sería el éter, o la quinta esencia, como decían en alquimia, o también en otra clave sería con el universo. Esa sería una parte un poco misteriosa para nosotros. Los sólidos platónicos se encuentran en muchos casos en la naturaleza. Por ejemplo, un tipo de seres que tienen formas platónicas, podríamos decir, como esto se llama radiolario. Es un bicho muy especial y tiene esa forma, es un icosaedro, curiosamente. Bien, y llegamos a la proporción áurea. Esta es el punto culmen de la belleza matemática. Se dice que la parte mayor es al todo, como la pequeña es a la mayor. Es decir, ahí lo veis en la fórmula,
más B partido por A es igual a A entre B, y eso sale el número phi, que es un número irracional. ¿Qué significa esto? Que no se puede representar con fracción y que tiene un número infinito de decimales que no siguen una secuencia periódica. Son infinitos decimales, no se sabe dónde acaban y tienen un orden desconocido, misterioso. Esto ya también nos pone en contacto con el misterio del infinito y de cómo el universo es infinito y que, bueno, pues nos deja un poco pensativos, ¿no? Y la proporción áurea es importante porque la llevamos puesta, los seres humanos. Lo podéis ver ahí en El hombre de Vitruvio. Este es un dibujo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci recoge las teorías de un arquitecto romano, Vitruvio, que escribió los 10 libros de arquitectura y describe las proporciones del cuerpo humano. Y Leonardo da Vinci, bueno, hubo algunos más que lo hicieron, pero esta es la imagen que más se ha popularizado, recoge esas proporciones en este famoso dibujo, que lo veréis en muchos sitios. Ahí se refleja el hombre enmarcado en un círculo y en un cuadrado. Esto es lo que a veces se dice, lo de la cuadratura del círculo, que son problemas que son para comerse el coco y demás. No, es muy sencillo, ahí lo tenéis muy claro. El ser humano está encuadrado en el cuadrado y en el círculo. Y la proporción, hay muchas proporciones áureas que se pueden ver ahí, pero la más clara, la más sencilla es la que se relaciona. El lado largo sería el lado del cuadrado y el lado corto sería desde la base hasta el ombligo. Esa sería la proporción áurea básica. Luego, en el cuerpo humano, bueno, en la fotografía sería la regla de los tercios, básicamente sería seguir la proporción áurea. Lo vemos en la naturaleza, en cantidad de imágenes. La proporción áurea está en todo prácticamente. En el arte, en la naturaleza, en el ser humano, está en todo. En el ser humano lo tenéis ahí, por ejemplo, en el rostro, estáis viendo las proporciones, por ejemplo, del brazo con relación a la mano. Claro, esto es un modelo ideal del ser humano. Pues, no existe la perfección completa en este mundo, entonces siempre va alguien que no se ajuste al modelo de Vitruvio, pero nos aproximamos, esa es la idea, ¿no? Existe proporción áurea incluso en los dedos, en las falanges, en el rostro, es impresionante. Por eso la proporción áurea se hizo un estudio, un psicólogo hace tiempo presentó a la gente así por la calle cuadrados, rectángulos de diversos tamaños. Uno de ellos era el rectángulo áureo, que lo vamos a ver ahora. Y la mayor parte de la gente escogió el rectángulo áureo, porque es algo que, aunque sea inconscientemente, nos atrae. Este es el rectángulo áureo que se produce. El rectángulo áureo sería la proporción áurea, la veis ahí, la parte larga del rectángulo con relación a la parte corta. Y se van haciendo divisiones y sigue saliendo la proporción áurea. Si se unen los vértices, sale la espiral áurea, que se va introduciendo y tenemos ahí el punto que se le llama el ojo de Dios. Es curioso porque en realidad es la proporción áurea, también se dice la proporción, la divina proporción. De alguna manera es pues, un lenguaje divino, que es lo que decía el famoso Galileo Galilei cuando afirmaba que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha hecho el universo. Se estaba refiriendo a estos números, los números puros, los números divinos, no a esos. La pentalfa, la estrella de 5 puntas, refleja también de muchas maneras esa proporción áurea. Este era el símbolo de los pitagóricos. La sucesión de Fibonacci, esto también es muy interesante porque tiene una relación muy curiosa con la proporción áurea. La sucesión de Fibonacci es que se van sumando los dos números anteriores y sale el siguiente. Y a medida que se va avanzando,
la relación entre los números se aproxima muchísimo a la proporción áurea, al 1,618 infinitos decimales. Es muy curioso porque las dos secuencias son infinitas, entonces teóricamente se van a encontrar, porque se ve la tendencia, son dos cantidades que se van, o cifras o decimales que se van aproximando, pero son infinitas, por lo tanto se encontrarían en el infinito. Es algo misterioso también. Y la sucesión de Fibonacci, que viene a ser la proporción áurea también, con matices, la vemos en la naturaleza también. Es muy parecido a la proporción áurea. Esto, Fibonacci se llama porque era un italiano que se llamaba también Leonardo de Pisa, pero que era hijo de un tal Guglielmo Bonacci. Y entonces era filio de Bonacci y se quedó con Fibonacci. Era Leonardo de Pisa. Ahí, por ejemplo, veis en un árbol cómo se va viendo la secuencia de la sucesión de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5 en las ramas. Eso no tiene por qué ser siempre así. También se ve, por ejemplo, en los girasoles, la forma en que se agrupan las pepitas de girasol, en muchas plantas, en las flores también se ve. Bueno, ahora pasamos al famoso teorema de Pitágoras, que esto es lo que nos enseñaban en el colegio, y que, por cierto, no era de Pitágoras, porque los egipcios ya lo conocían y los sumerios, pero Pitágoras, como quizás por lo que sea, históricamente se ha quedado como el autor. Y posiblemente, casi seguro, en la escuela pitagórica no utilizaban la fórmula, sino que lo representaban geométricamente, que es mucho más fácil de entender. Ahí estáis viendo cómo la hipotenusa, que sería el cuadrado rojo, sale naturalmente extendiendo los lados de cada uno de los catetos. Es muy sencillo de ver. Aquí, bueno, hay muchas formas de demostrar geométricamente que ese teorema se cumple. Y, como no, tenemos que hablar de la música en relación con las matemáticas. También se ocupó Pitágoras del asunto. Este fragmento que estáis viendo se recoge en el cuadro de la Academia que habéis visto antes. Ese que está ahí es Pitágoras, que está sosteniendo una tablilla, que es la que estáis viendo ahí aumentada, donde salen las 4 notas básicas, que serían el tono, la octava, que sería la relación 1 a 2, que es partir por la mitad de la cuerda, la relación 2 a 3 o 3 medios, que sería partir la cuerda en 2 tercios, sería la quinta, porque son en 5 notas, de do, re, mi, fa, sol, de do a sol, y luego la cuarta, que sería la relación 4 a 3, que sería fa. Esas 4 notas son la base de donde va a salir luego la escala musical que se utiliza en Occidente. Se añaden las otras notas haciendo particiones y salen el do, re, mi, fa, sol, la, si lo que conocemos. La música tiene una relación con las matemáticas importantísima. De hecho, la música son como si fueran números que se pueden oír. Son todas relaciones armónicas. Inclusive los ritmos musicales son también numéricos. El 3x4, el 4x3, el 4x7, es todo numérico. E incluso las diferentes notas, esto también se relaciona con las emociones, los acordes de mayor, de menor, etc. Sobre la música se podría hablar mucho y es todo relacionado con las matemáticas. Y dentro de las matemáticas y de la música, hablar de la música de las esferas, porque la idea es que todo está en movimiento, todo está vibrando, y la vibración es música, y los astros también producen vibración y música. Entonces aquí la clave es, si pensamos que el blanco contiene a los 7 colores, el silencio contiene todos los sonidos. Por eso no escuchamos la música de las esferas. Aunque dicen que Pitágoras sí podía escucharla, pero yo ya no puedo afirmar nada.
La música de las esferas para nosotros sería el silencio, que es importantísimo. Como hemos comentado antes, los acusmáticos tenían que guardar silencio. Es muy importante saber estar en silencio. Y eso es un poco la música de las esferas. Bueno, de esto se ocupó Kepler, Johannes Kepler, que curiosamente él incluso sacó las notas para cada planeta, como son 7 planetas a 7 notas, pero luego se ha demostrado que no era válido. Bueno, y ahora vamos a pasar a asuntos un poquito más prosaicos, más profanos, vamos a decir. ¿Cuántos afinadores de piano hay en Chicago? ¿A qué viene esta pregunta? Bueno, esto era uno de los famosos problemas de un matemático italiano que se llamaba Enrico Fermi. La cuestión es ayudar a pensar. No tienes más datos y tú tienes que averiguar eso. Entonces ahí tienes que empezar a buscarte la vida, como se diría vulgarmente, a ver cuántos habitantes tiene Chicago, cuántos pianos puede tener la gente en Chicago, cuántos datos necesitas para luego llegar a una solución más o menos aproximada. No va a ser exacta, evidentemente, pero lo que vale es todo el proceso que has llevado a cabo para llegar a una posible solución. Tiene muchos problemas de este estilo, por ejemplo, ¿cuántos latidos da el corazón en la vida de una persona? ¿O cuántos cabellos tiene de promedio un ser humano, un hombre, por ejemplo? Cosas un poco disparatadas, pero que bueno, son también un poquito juegos, pero que tienen su utilidad. Todo, aunque no lo parezca, solamente el proceso de buscar una solución ya es formativo, es educativo, porque esta es un poquito la razón por la que deben mantenerse las matemáticas en la enseñanza, que es un poco lo que ocurría con el griego y el latín, que están en vías de desaparición, pero el valor era sobre todo formativo, porque el lenguaje ayuda a formar una estructura mental con la que expresarse, y eso era la importancia de saber griego clásico, que era un idioma mucho más rico que el castellano actual, por ejemplo. Y con las matemáticas pasa algo parecido, ayudan a estructurar la mente, desarrollan la capacidad de abstracción, etcétera, etcétera. Muy importante el nivel formativo. Luego, los números primos. Esto también es uno de los grandes enigmas de los matemáticos de todos los tiempos y también en la actualidad. No se sabe muy bien cómo un número acaba terminando siendo un primo. No tiene una secuencia lógica de ninguna clase. Aparecen el 2, el 3, el 5, el 7, el 17, el 19, y no se sabe cuál va a ser el próximo. Es algo realmente enigmático. Hoy día, ya con los ordenadores, combinando un equipo de ordenadores trabajando a la vez, se han conseguido llegar a una burrada de millones de números primos. Se supone que son infinitos y siguen apareciendo. La cuestión es que hoy día ha recobrado este tema mucha importancia por una sencilla razón, porque son claves para todos los procesos de encriptación. Esto sería largo de explicar, pero se cotiza muchísimo conocer los números primos y las combinaciones entre ellos. No me voy a detener más, muy importante. Números granizo, esto también es muy curioso, es como que hay números, con esa fórmula, los números sufren la ley de la gravedad y acaban en el 1, cualquier número. Si es impar, lo multiplicas por 3 y lo sumas 1, y si es par, lo divides entre 2 y sigues haciendo la operación con los resultantes y acabas siempre en el número 1. Curiosísimo. Los números amigos, estos son los que los divisores suman el número de otro y el otro, sus divisores, suman el número de este. Hay muy pocos y se les considera amigos, amistosos. Los números perfectos, estos también, el 6. El 6, bueno, no solamente por este motivo de que sus divisores suman el propio número. El 6 también se asocia con la completura, el círculo dividido con un hexágono, como la imagen que habéis visto al principio, se considera símbolo de perfección, muy bello, muy estético. Bueno, el 28, o sea, la suma de sus divisores da el mismo número.
Los números imaginarios. Esto sí que es realmente fascinante, porque esto surge a partir del siglo XVI, XVII más o menos. No sé si se conocía en la antigüedad, no lo sé, pero cuando se sale a relucir es en esa época. Nos encontramos con que hay una fórmula, por ejemplo, esa que veis ahí, x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, despejas la incógnita y te da que la x es igual a raíz cuadrada de menos 1. Pero eso no existe, porque no puede haber, no tiene solución. Tú le pones a la calculadora científica, que te haga la raíz cuadrada de menos 1 y te dice sin definir. No se puede hacer, no existe. Para hacer una raíz cuadrada tiene que ser un número positivo. Entonces esto, los matemáticos cuando se encontraban con algo así, pues se quedaba el problema o la ecuación sin resolver, se quedaba en suspenso. Hasta que llegaron algunos, entre ellos el famoso Gauss y algunos más, que dijeron no, esto podemos utilizarlo. Entonces se crea el concepto de número i latina, que es el concepto de número imaginario. Se asocia con un número real. Entonces se produce lo que se llama el número complejo, uno imaginario más uno real, y se sigue haciendo la ecuación, y resulta que funciona. Y más aún, se han encontrado aplicaciones prácticas en física, en un montón de campos, donde funciona y es útil, además. Pero la idea es fascinante, porque algo que no existe se le da vida, realmente, vida matemática. Entonces, ahí se representa en el gráfico. Hasta Descartes, los números se representaban en una línea horizontal. El cero en el medio, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Que también los negativos no existen, pero bueno, lo que falta, ¿no? Entonces, el número imaginario se hace una vertical, una línea hacia arriba, y se asocia con un número real. Esto es un teorema elegante. Sumando números impares siempre sale un cuadrado, un número cuadrado de otro. Los ángulos internos del triángulo. Bueno, esto puede parecer una obviedad. Son 180 grados. Sea como sea la forma del triángulo, siempre da 180 grados. No 179 ni 181. Son siempre 180. Y bueno, podéis decir, ¿y esto? ¿Y qué? Bueno, pues esto tiene una trascendencia y una importancia tremenda. Para que os hagáis una idea, sabiendo que esto es así, se ha podido llegar a medir lo que hay desde la Tierra a una estrella. Se puede medir la distancia de una estrella utilizando este simple conocimiento de los 180 grados, aplicando la trigonometría. Por ejemplo, esto, los topógrafos con el aparato este que se llama el teodolito, que mide ángulos, se puede medir la altura de un edificio sin necesidad de ir con un metro subiendo piso a piso. Entonces, mides los catetos, te sale la hipotenusa. Si no es un triángulo rectángulo, es igual, tienes fórmulas para sacar lo que mide cada lado del triángulo. Y esto es también una parte de la belleza de las matemáticas. Son leyes estables, inamovibles, fijas. Pasarán 1000 años y esto seguirá siendo así, en una superficie plana, porque también se habla del triángulo en superficies curvas, entonces ya ahí cambia. En realidad, las matemáticas es un campo muy amplio. Yo diría complejo, porque aquí se suele hablar de que son difíciles. A cierto nivel quizás sí, pero yo lo que he visto y lo que opino es que hay muy pocas cosas que sean difíciles, simplemente hay cosas que desconocemos. No nos hemos metido con ello. Son cosas complejas, pero si nos metemos con ello, y si tienes a alguien también que te lo explique un poco, porque uno solo meterse con un libro de matemáticas pues puede ser igual un poco duro si tenemos en cuenta a veces que los libros utilizan el lenguaje matemático, que esa es otra. Porque yo tengo un hermano que estudió matemáticas exactas y yo cuando él hacía primero de carrera, yo lo que veía es que él estaba aprendiendo un idioma. Todo el lenguaje matemático es como si aprendes inglés. Son todos símbolos, claves, dibujitos, figuras. Entonces ahí no nos metemos, pero
se puede disfrutar de las matemáticas sin conocer ese lenguaje, lo mismo que se puede disfrutar de la música sin saber solfeo. Si sabes solfeo, mejor, pero si por lo que sea no has podido, pues bueno, no te impide disfrutar de la música, ¿no? Para medir la distancia de una estrella, claro, y formar los ángulos, hay que esperar medio año, irse al otro, esperar que gire la Tierra, y bueno, eso ya serían detalles. Y esta es la fórmula en una revista de matemáticas prestigiosa. Hace unos años se hizo una encuesta de cuál era la fórmula más bella de las matemáticas. Y sin ninguna discusión salió esta. Esta es se llama la fórmula de Euler. Euler, que se escribe Euler, era un suizo de Basilea, siglo XVII, XVIII más o menos, uno de los matemáticos más prestigiosos de esa época, y se consideró la fórmula más bella. ¿Por qué? Porque tiene las tres operaciones más importantes de las matemáticas: la suma, la multiplicación y la potencia. Y luego tiene 5 números importantísimos en las matemáticas: el número E, el número I y el número pi. Curiosamente son letras, no números, pero son identificaciones de números. El número I, ya hemos hablado, el número imaginario. El número pi, quien no conoce el 3, 14 y 16 del colegio. Y el número E, este es un poco más desconocido. El número E se llama también la constante de Euler. Lleva la E no por el matemático Euler, sino que él puso la letra porque es la siguiente de la letra A. La letra A se usa para muchas cosas y puso la E. Y es un número curioso porque es un número que se relaciona con el crecimiento exponencial y viene a ser un límite. Se atribuye su descubrimiento a un tal Bernoulli, que era una familia de matemáticos italianos de la época de Euler. Euler lo utiliza, pero se atribuye su descubrimiento a este hombre, a Bernoulli, con relación a la fórmula del interés compuesto. Es muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, un capital, 1.000 euros, y lo inviertes, lo depositas en el banco a un 10% durante 2 años. Que al cabo de 2 años te dan un 10% a 200 euros, ¿no? Pero si en vez de esperar los 2 años, al primer año recoges los intereses y lo vuelves a colocar en el compuesto, te da más, te da 210. Si en vez de 6 meses reduces 3 meses, te da más. Entonces la idea es: aumenta el dinero a medida que reduces los plazos, pero llega a un tope. Se imagina que cobra los intereses cada día o cada minuto, pero ya hay un tope. Hay un tope que es el número E, que es 2,7 y pico, con decimales infinitos también, curiosamente. Es un límite del crecimiento exponencial, que luego también se han encontrado múltiples aplicaciones en muchos campos. Por ejemplo, en criminología se utiliza para saber, según la temperatura que tiene un cuerpo después de morir, a qué hora murió, por ejemplo. Y tiene muchas aplicaciones, la constante de Euler. Bueno, el cuadrado mágico. Esto lo he traído porque me parece muy curioso, muy interesante. Se basa en una leyenda china antigua, donde se decía que había un río que estaba a punto de desbordarse y los habitantes de la localidad hicieron una ofrenda al dios del río para que se contuviera, pero no hizo caso, hubo inundaciones. Y vuelve a ocurrir, y entonces un niño del pueblo se acerca al río y ve una tortuga, y dentro de la tortuga ve el cuadrado mágico, que sumando las cifras, tanto en horizontal como en vertical como en diagonal, los números sumaban 15. Y entonces se interpretó que tenían que hacer 15 ofrendas al río, y el río se calmó. Luego esto se ha utilizado también en el arte. Durero, el pintor Durero, lo representa en una de sus obras y lo explica. Y luego se ha utilizado también en diseño y simetría, porque los números guardan simetría entre ellos. La geometría matemática de los alicatados de la Alhambra de Granada. Eso es algo espectacular. Sabéis que para los musulmanes
los musulmanes no representan a Alá, no es como los cristianos que tienen figuras. Las formas geométricas representan lo divino. Y con respecto a esos alicatados o esas formas geométricas, se descubrió no hace mucho que guardan una curiosa relación con las formas cristalográficas. La tesselación más eficiente. Esto es también muy curioso. Si tenemos embaldosado un suelo, aquí por ejemplo tenemos cuadrados, pero lo más eficiente son los hexágonos, porque un triángulo, un cuadrado o un hexágono con el mismo perímetro se necesita menos masa para unir las piezas, y esto lo demuestran las abejas. No es casual que sean hexágonos. Si en vez de hexágonos fueran cuadrados, tendrían que utilizar un 15% más de cera para formar las figuras. Y si fuera un triángulo, muchísima más cera. Entonces es un ahorro. Todo en la naturaleza tiende a la eficacia y a la eficiencia y al ahorro. Entonces el hexágono, curiosamente, es el número 6 que hemos dicho antes, que tiene una relación con la perfección. Lo vemos en la naturaleza. Hay más casos, pero este es el más obvio, más claro. Bien, y ahora vamos a ver la famosa Vesica Piscis de Andorra. Esta posiblemente sea la figura geométrica con más contenido sagrado de todas, porque ahí vemos los dos círculos. En realidad tendría que estar uno arriba y otro abajo, representando lo divino y lo terreno, la parte espiritual y la parte material, pero bueno, por razones prácticas se suele representar así, en horizontal. Y son dos círculos que se cortan entre ellos y producen esa figura en el centro, con forma de almendra, que se suele llamar Vesica Piscis, porque tenía la forma de una... Vesica Piscis se traduce literalmente como vejiga de pez. Era el recipiente donde guardaban el agua, tiempo atrás, y tomaba esa forma. Entonces, el asunto es que esa figura, esa almendra, la mandorla, se llama también mandorla, tiene unas características muy peculiares que vamos a ver. Es que en todo el arte de muchas religiones se coloca ahí o bien a un santo, o bien al Pantocrátor, o bien al mismo Jesucristo, porque viene a ser el lugar puente entre lo divino y lo terreno. Es un lugar especial, sagrado, y por las características geométricas que vamos a ver. Bueno, veis que hay dos triángulos. El triángulo ya de por sí es una figura sagrada, y luego veis que tenéis una recta perpendicular y una horizontal, sería una cruz, pero una cruz muy especial. Ahí tenemos la raíz cuadrada de 3, que es un número también irracional. Los pitagóricos decían inconmensurable, infinitos decimales. Y esa es la relación entre la línea AB y la línea CD. Y esto, que parece una cosa muy simple, muy sencilla, tiene una repercusión tremenda, como vamos a ir viendo en la medida que se pueda, porque esto da para mucho analizar esto. Dentro de esa figura se puede trazar un rectángulo y nos da la raíz cuadrada de 5, y bueno, y tenemos el cuadrado que nos da la raíz cuadrada de 2. Un cuadrado, siguiendo el teorema de Pitágoras, si tenemos lado 1 y lado 1, la hipotenusa es raíz cuadrada de 2, que también es un número irracional, inconmensurable. Y estos tres números, bueno, y también de ahí sale el número, la proporción áurea. Tenemos aquí el lado largo y el lado corto, es el número áureo, la proporción áurea. Y estos números, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 5, se dice que son los números secretos de la escuela pitagórica, que los habían adquirido en Egipto del dios Tot, Hermes. Son números irracionales, inconmensurables, con una trascendencia increíble, están en la naturaleza, los 4. Bueno, y ahora vamos a pasar a una parte
que a mí particularmente me parece muy curiosa, digna de conocerse, aunque no tenga demasiada trascendencia, pero me parece digna de conocerse. No sé qué os parecerá. Luego, si queréis, al final, cuando venga el turno de preguntas, me decís lo que queráis. Entre el 265 y el 153, haciendo la división, encontramos la aproximación, nunca se llega, pero la aproximación más cercana a la raíz cuadrada de 3, que es el eje vertical. Y resulta que este número 153 es un número triangular, es sumando los números que lo componen, lo veis ahí, es un número triangular, no me voy a detener mucho. Es un número narcisista, porque sumando sus números al cubo dan el mismo número. La suma de sus dígitos es un cuadrado perfecto, 3 al cuadrado. Sus divisores dan un cuadrado perfecto también, cuadrado de 9. 3 y 51, que son los números que lo componen, dan el mismo. Cualquier número múltiplo de 3, haciendo las operaciones que veis ahí, sacando el cuadrado, elevando al cubo cada una de sus cifras y sumando sus cubos, etcétera, 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 cualquier número múltiplo de 3, al final llegas al 153. Es la suma factorial de los 5 primeros números. O sea que multiplicando, como lo veis ahí, ¿no? 1, 2 por 1, 2, 3 por 2 por 1, 6, etcétera. Los 5 primeros dan el 153. Y para colmo aparece en el Evangelio. En el Evangelio de San Juan, versículo 21-11, se cuenta que Simón Pedro capturó con su red de una vez 153 peces en el río Tiberíades. ¿Por qué 153? Pues posiblemente los que escribieron eso sabían que existía esa relación en la Vesica Piscis. Y de la Vesica Piscis sale la famosa flor de la vida, que esto lo habéis visto seguro en muchos sitios. Si se sigue formando círculos de la manera que veis ahí, de una forma simétrica, sale la famosa flor de la vida, que es una representación simbólica de la creación, digamos. Y ahí está la Vesica Piscis, en la mandorla. Y a la izquierda tenéis un dibujo de Leonardo da Vinci, que por supuesto conocía todo esto. El valor estético también de la geometría se plasmó en la caligrafía. Ahí os he puesto dos ejemplos. Bueno, hoy día ya nadie escribe casi a mano, pues una lástima, ¿no? Pero se hacían verdaderas obras de arte con las letras. Y condiciones para ser un buen matemático. Esto lo afirmaba también este japonés que os he dicho, Masahiko Fujiwara. Bueno, tienes que tener un respeto por la naturaleza y por lo divino. Tener una experiencia cotidiana con la belleza. La belleza está en todo. Ahí en la pantalla tenemos una frase que dice: hay belleza en todo, pero no todos pueden apreciarla. Se trata de cultivar. Claro, nos privamos de ella si no desarrollamos nuestras cualidades, sobre todo cualidades interiores. Se podría decir que hay una especie de sentido interno para percibir la belleza, que se puede desarrollar, que todos lo tenemos. Entonces, si no se desarrolla, pues nos estamos privando de como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de un deleite espiritual, que me ha hecho mucha gracia esa expresión, porque la definición de belleza, no sé si os lo he dicho, es propiedad de las cosas que nos lleva a amarlas y nos produce deleite espiritual. ¿Ese deleite en qué consiste? Bueno, cada uno que lo reflexione, pero tenerlo nos ayuda a ver la belleza en el día a día, en todo, porque existe. De hecho, Platón en el Timeo dice que el demiurgo hizo todo de la manera más bella. No había sitio para lo feo. En realidad lo feo es como lo del frío y el calor, es ausencia de belleza, pero hasta en lo feo se puede encontrar algo bello. Siempre está la belleza, y eso es algo importante para la vida, porque como hemos dicho antes también, la belleza es un camino de conocimiento, de acceso al conocimiento. Bueno, no he citado el último, conciencia de la espiritualidad y valoración del mundo interior. Bueno, y ahora vamos a ver, son dos, uno dura 1 minuto y el otro dura
5 minutos en relación con las notas musicales de la escuela pitagórica y la proporción áurea. Vamos a verlo y después al final, ya si queréis, empezamos un pequeño coloquio sobre el asunto para que expongáis vuestras opiniones, vuestras dudas o lo que queráis sobre el tema.